Hola a todos, los saludo nuevamente. En este caso para mostrarles un poco los deportes playeros que se practican en la playa de Bikini de Punta del Este, una de las más concurridas por la gente joven. Ahí pueden ver justamente a dos chicas jugando a la paleta, eso es bastante común, también por la amplitud de las playas que mostré en otros videos. Ahí lo que se ve también son las sombrillas del restaurante donde yo estaba justamente terminando de comer, porque creo que esto lo grabé desde ahí, desde el restaurante. Bueno, esa es la gente que siempre se cruza en los videos, pero eso es algo normal. Traté de mejorar el contraste lo mejor posible, también aprovechando el HDR, pero hay que tener en cuenta en este caso que tenía sol prácticamente de frente, entonces es mucho más difícil. Pero creo que a pesar de eso es donde más luce el HDR, que como les digo y les dije en otro video, si tienen un televisor de este tipo de tecnología, les recomiendo ver este video en el televisor y no en el celular o en la tableta. Esta es una secuencia muy rara porque yo también lo grabé por eso. Ahí está el parador, justamente el restaurante y el parador. Acá se formó en la playa una cosa que yo había visto pocas veces y es el fútbol mixto, o sea, chicos y chicas jugando al fútbol en la playa. Yo normalmente, bueno, hace como 20 años acá en Argentina por lo menos que veo algo de fútbol femenino, pero la primera vez que veo en la playa, la otra vez seguramente que no lo vi, pero la primera vez que veo chicos y chicas jugando juntos. Así que bueno, hasta sería una buena idea para la FIFA armar equipos mixtos como el que van a ver ahora, obviamente regulando la cantidad de mujeres y de hombres, porque si no quizás no sería tan justo, pero sería interesante para la FIFA que armara campeonatos de fútbol mixto. Acá esta gente besándose como si fuera una especie de telenovela, pero bueno, no los pude sacar, estaba filmando en realidad lo de atrás. Este, y bueno, aparecieron ahí y quedaron también como una muestra del amor playero también acá en este lugar en Punta del Este, en la playa de Bikini. Y acá esta chica no sé lo que hace, por la posición no podría pensar cualquier cosa, pero bueno, también me llama la atención esas cosas. Lo que tiene esta playa es que los baños públicos de los que había hablado antes cierran más o menos a las 7 de la tarde y obviamente en el restaurante, salvo que uno consuma, no lo dejan ingresar. Así que bueno, algunos arbustos que están en el fondo son usados para diferentes propósitos, digamos. En el fondo lo que se ve es un poco lo que constituye la lomada de lo que es la barra de Maldonado. Acá estamos casi en Manantiales, más o menos a unos 3 kilómetros. También ven ahí por donde se pone el sol. Y bueno, para mostrar un poco también cómo es el atardecer en esta zona y bueno, más que nada cómo se ven las nubes y demás. Esto no sé si lo dije, fue un 12 de enero, para que bueno, les sirva también de referencia por si alguna vez visitan esa playa en esta fecha. Esas son las típicas chicas, bueno, ahí se me fueron de plano. Esas que pasaban ahí son un poco las chicas super chetas que van a este tipo de playas. Las otras probablemente fueran uruguayas o gente más de clase media, pero bueno, quería hacer también esa nota distintiva. Esto de fútbol mixto, como les decía, la primera vez que lo veo no sabía que existía, o sea, sé que hay campeonatos de la FIFA para hombres y para mujeres y que los hay hoy en día en prácticamente todos los colegios, pero no había visto nunca así el fútbol mixto, era la primera vez que veía chicos y chicas jugando en la playa, por eso también lo filmé y lo pongo acá específicamente. Es bastante interesante porque por lo menos hace unos años hubiese parecido una locura total y sin embargo hoy es una realidad. Esto es una recomendación específica para YouTube porque en este video no sabía si hacer los comentarios en off o no o dejar el audio original, pero bueno, estaría bueno que se pudieran usar dos tracks de audio para los videos, entonces la gente puede elegir entre escucharme a mí explicar un poco las cosas como hacían en los DVDs anteriores los directores, o directamente escuchar el audio original. Ahí ven otras chicas más super chetas cruzando enfrente mío y ahí el atardecer. Como notarán, tocó una temporada bastante ventosa y acá ya tienen directamente una panorámica. Me queda un montón de chicos y chicas jugando, es una playa amplísima, eso también lo pueden ver en Google Earth. Ahí está uno de los lugares para comer que dije y la gente vendiendo cosas en la playa.
y los distintos grupitos que se van formando. Este es el restaurante principal, por eso estoy dejando que este paneo. Y ahí es donde estaban los chicos, chicas jugando, esta zona de acá específicamente.